Como que me acuerdo mucho estar con mis amigos más que con mi familia. Como que pasábamos todo el día jugando en los pasillos o en la casa de otro amigo. Nosotros jugamos muchísimo en las escaleras cuando éramos más niños. Y yo te diría que cuando empezáis como la adolescencia, yo me empecé a mover hacia las otras torres. Como a las 10, como a los 10, a los 11. Antes de eso me jugaba acá. Entre 8 y 12 años, una cosa así. Jugábamos de todos los pasillos. Largas conversaciones. De hecho, las más largas generalmente eran en la escalera del vecino o en tu propia escalera. Yo pololeé en la escalera. Jugábamos harto en los ascensores. De hecho, que yo creo que soy claustrofóbica por haberme quedado muchas veces encerrada en los ascensores. Hacíamos como que subíamos y bajábamos y abríamos las puertas y nos quedábamos encerrados entre pisos y escribíamos nuestros nombres, que siempre decíamos que cuando estuviéramos grandes íbamos a volver a ver si estaban todavía escritos nuestros nombres. Entrando en la puerta había como un pasillo, a mano derecha estaba la cocina. Fines de los 70, el 70 creo que debe haber sido 78, 79, más o menos. Y nada, fue como un choque al principio, me acuerdo, porque mi mamá no le gustaba. Había que elegir el departamento. Entonces mi mamá eligió uno sin balcón porque mi hermano era muy chico y se podía caer por el balcón.
Después llegaba a lo que era el living comedor, nosotros teníamos terraza porque algunos departamentos no tenían. Después a mano izquierda había un pasillo donde habían 2 closets. Cuando conocimos el departamento, el 115, nos hizo elegir las piezas. Y me acuerdo haberlo visto sin muebles, con el eco típico del departamento nuevo y todo. Después llegabas como a donde estaban las habitaciones, que eran 3, más el baño. Y eso era todo el departamento. Y mi mamá sacando mucho diario, y yo escuchando los tacos de la persona de arriba que nunca había vivido eso. Cuando llegó a la Quinta Clos me acuerdo que fue una crisis familiar que duró como unos 6 meses. Porque mi mamá estaba muy acostumbrada a la casa que teníamos antes y cuando llegamos ahí no se acostumbraba a que... No, era un departamento pero era un edificio de 4 pisos. Entonces imagínate, nos cambiamos de un tercer piso en un edificio de 4 pisos a un 20º piso en una torre donde vivía mucha gente. Entonces era un poco siniestro al principio el cambio. Yo creo que mi mamá estaba un poco choqueada, ¿cachai? El salto para ella, familiar, desde Valparaíso, vivíamos en Hierbas Buenas, en una casa grande, pero a ella no le gustaba Valparaíso. Yo era muy chico y se fueron a 10 Norte. Entonces era un cambio social para ella. Llegar a Viña frente a un supermercado, al lado de la, no sé, de la Costanera o de la San Martín. Era eso. Ella lo tomaba de esa manera. Nadie más en mi familia lo tomaba de esa forma, pero ella sí, ¿cachai? Y la Quinta yo creo que representaba una especie como de baja social, un poco para ella. Era como retroceder. Y de hecho yo me acuerdo haber pasado, nosotros íbamos a Limache en los veranos y mi mamá pasábamos y mi mamá decía, ahí voy a vivir yo, ahí voy a vivir yo. Ella tenía su fijación, era vivir ahí. Y este espacio yo creo que toma importancia porque es una construcción, un proyecto que era grande y que fue grande, o sea, sigue siéndolo en términos, fue importante hasta los años 80, ¿cachai? No sé. En Viña, como espacio. De lo que me acuerdo muy patente, de hecho porque mi departamento miraba hacia los juegos, era el día que pusieron los juegos. Porque cuando estaba antes los juegos no existían, era un pedazo de tierra nomás, entre las 2 torres, entre la Z y la Y. De eso me acuerdo mucho, porque mi departamento queda enfrente y estuvimos todo el rato mirando hasta que los pusieron y bajamos a ocuparlo. 3 años después, 90 años después. Pasábamos casi todo el día jugando afuera, me acuerdo en el parque, si estaba lloviendo jugábamos en los pasillos o en la casa de otra persona. Yo no me acuerdo muy bien, pero
creo que fui mucho más amigable al cambio, como que el cambio me resultó rápido, porque típico cuando uno es chico llega a un lugar nuevo y se engancha al tiro con la gente, pues. Entonces yo estaba justo como en una edad en que andaba, tenía mi grupo de amigos en el colegio, la típica, tenía mi grupo de amigos en 10 Nortes también en mi casa anterior, pero cuando llegué a la quinta no me costó nada, me acuerdo que no tengo muy claro los timings, pero debe haber sido como las 2 semanas, ya tenía un grupo de amigos y estábamos así juntas, ¿cachai? Era como muy rápido, así. Me adapté muy rápido porque era como, estaba justo en la edad, yo creo. Papá, fue mágico, era como que iba así y se detuvo. ¡Mira, Tomás! Yo también puedo hacer. ¿Al primer nivel? Finalmente, el sector de la cancha, después en la parte de abajo hay una cancha, digamos, que la cancha la arman. Entiendo que ahí iba a haber otra torre que finalmente no se concreta. Espacio que los niños en algún minuto pidieron que hicieran una piscina. De hecho, me acuerdo que hicieron unas protestas, hicimos carteles, y se pedía que se hiciera una piscina. No sé si era un asilo de ancianos o no recuerdo bien, pero sí tenía una piscina atrás y nosotros nos cobraban una entrada que tampoco me acuerdo el valor, que era barato. Y partíamos todos ahí, toda la tarde estábamos ahí, a veces nos íbamos todo el día. Y pagábamos, no sé, 100 pesos. Bueno. Estábamos todo el día. Pasamos el verano completo metidos en la piscina. Con los abuelos, que no hacían nada, digamos, estaban sentados mirando como que probablemente para ellos era entretenidísimo ver a una pila de cabros chicos jugando. Se presentó un plano, había un diario mural, y ahí se puso el plano que era una piscina y unas canchas de tenis. Entonces era muy bonito, que iban a ser costeados, que iba a estar en los gastos comunes, pero nunca se llegó a nada más que yo no tengo más recuerdo de eso, solo que iba a haber piscina y para mí iba a ser genial. O sea, es que hay muchas historias. O sea, había una que era la Quinta Torre, también un tiempo se dijo que iban a hacer una piscina con unos juegos, como para hacer asado, y nunca hicieron nada.
piscina era súper de casa, yo creo que con más lucas. O sea, pensar en una piscina como comunitaria para el año 70, 80 y acá en Viña, que Viña en realidad, como el estrato era en la zona del centro es como bien horizontal, ¿cachai? Era raro. Yo me acuerdo que éramos chicos y nos íbamos al auto de mi papá a escuchar música adentro del estacionamiento cuando llovía. Teniendo casa, ¿cachai? Pero no íbamos para allá y el espacio era rico porque era como estar así absolutamente aislado, pues, weón, en un subterráneo dentro de un auto, ¿cachai? Solo me acuerdo que abajo del estacionamiento, en el último, habían unos 3, 4 autos abandonados. Dentro de esos autos había unos grandotes gigantes, antiguos. Bueno, en el tiempo que nosotros éramos chicos, igual jugábamos harto en los estacionamientos. Y había un auto como un huevito, como esos autos huevos, y también estaba abandonado. Y jugábamos en ese auto y lo pintábamos con témpera, me acuerdo una vez, y nos retaron. Yo creo que el año 70 no había un auto por casa, ¿cachai? Entonces la proyección fue, no cacho, po, weón, 3 espacios por casa o 2 espacios por casa. Y yo creo que hay más estacionamientos de los autos que hay. Pensando que esto iba a durar muchos años, ¿cachai? El parque era como, era lo máximo, po. Era increíble. O sea, tenía un patio gigantesco de 4 pisos. Cuando uno era chica era una cosa como gigante, después con el tiempo te das cuenta que no era tan grande, pero ahí pasábamos mucho tiempo. Tenía ahí esta cosa como de un paseo, o sea, era como estos 4 niveles, tú podías recorrerlos, caminarlos, andarlos en bicicleta. Recuerdo, por ejemplo, que habían ciertos lugares que también estaban como, por decirlo así, estaban asignados. Entonces había una cosa como generacional. Entonces los amigos que teníamos un grupo, nos juntábamos en el segundo piso y había un lugar que era una caleta, que tenía su asiento, tenía sus ceniceros, tenía sus escondites, ¿cachai? Y que nadie más podía acceder a eso. Y habían otros sectores del parque que tenían otro grupo de amigos y tenían otra caleta y tampoco nosotros podíamos acceder. Entonces había como una especie de división ahí de territorio, ¿cachai? Que era muy entretenida porque había una sensación de propiedad. Ese parque era mío, yo tenía un lugar que era mío y yo bajaba ahí y sabía que si bajaba me iba a encontrar con alguien, ¿cachai? Yo creo que teníais mucho donde hacer y donde ponerte.
Habían muchos grupos de niños. Yo creo que estos espacios te cobijan, weón. Tengo la sensación de que esos departamentos son construidos con una lógica bien distinta a lo que se construye ahora, claramente. Tocaban harto las cacerolas. O tocaban las cacerolas y apagaban y prendían las luces. ¿Cachai? Y ponían los parlantes en la ventana, la internacional que golpeaba contra el cerro y se escuchaba así potentísimo. Pues nosotros éramos chicos, íbamos a tirar panfletos, ¿cachai? Se sentían fuertes. Todo el mundo salía a sus ventanas, a sus terrazas y sonaban por horas. Los apagones también, muchos apagones. Me acuerdo que en unos departamentos arriba del mío ponían una música, que siempre la ponían. Era como un himno, algo. El bombazo acompañado del corte de luz automático y podía estar toda una noche sin luz. Y yo recuerdo muchas veces haber subido a pie en las 20 pisos, chico, y encontrarse en la mitad de la subida con velas o con una vecina que salía con un vaso de agua o algo, ¿cachai? Como entendiendo que había gente transitando por el interior del edificio que podía pasarle algo, o sea, o que estaba oscuro, no sé, entonces ponían las velas para que la gente fuera... Entonces podíais subir muy amigablemente al interior del edificio y no estabais solo y no era una cosa así 100% oscura, no. El jueves 9 de septiembre fue el último día de clases porque era muy peligroso. Iba a haber protesta, por eso pusieron bombas y se cortó la luz. Pues dice, el viernes 10 de septiembre tocaron las cacerolas. Muy poca gente porque también hubieron bombas. El sábado 11 de septiembre fui a donde mi abuelita y también hubieron bombas. El 12 de septiembre, domingo, cuando fuimos a almorzar al croquetín, que era típico, pasó una marcha al frente de nosotros. También habían puesto una bomba en el banco que está al frente. Fuimos a la tumba de Allende. Andaban los pacos como si fuera guerra, con casco y con escudo, otros con metralletas. ¿Cachai? Que eso era lo que a mí me asustaba. Me acuerdo de haber ido caminando con mi mamá, se junta un grupo
y empieza a gritar y cosas. Entonces, después que gritan, que era muy poco rato porque hasta que llegaban los carabineros, que siempre estaban, entonces sí, ¡pum!, y tiraban los panfletos y quedaban en el suelo y después se dispersaban. Y en ese nosotros nos acercábamos a mirar y todo. Y yo le digo a mi mamá, ¿puedo recogerlo? Y yo me acuerdo haber recogido y todo y los guardaba porque era como, o sea, yo me sentía parte de, y guardarlo era como apoyar. Mi mamá siempre nos incluyó, y de hecho el tema de conversación en la mesa entre mi mamá y mi papá era súper importante para ellos, el ayudar, el tener amigos que se perdían, ¿cachai? Entonces siempre me acuerdo de la historia de mi mamá, que vio a un amigo y le dijo, me están siguiendo, y no le habló y después no lo vio más. Entonces esa sensación de mi mamá, yo creo que a mí nos traspasó a nosotros esa angustia. Y sentir que estabas luchando por algo que era mejor, que no lo conocíamos, pero era mejor. Era muy interesante mirar a las familias del frente, no con una mala onda, pero era para mí me producía mucha curiosidad la cantidad de personas que vivían ahí, la cantidad de historias que uno podía ver.
Había toda una vida ahí que era panorámica, era la visión así como mucho más panorámica de mi pieza. Y para qué hablar de la terraza, la terraza daba hacia la torre de W, hacia el frente. ...15 años aproximadamente, yo había llegado hace un tiempo y tenía estos binoculares de mi papá y miraba muy voyerista a la torre del frente. Y había una chica en el piso sexto de la torre W. Y no sé por qué, pero yo me llamaba la atención y al principio empecé como a mirarla. Siempre salía a la terraza, empecé a mirarla con los binoculares. De repente ella me sorprende y saca unos binoculares así tan bacanes como los que yo tenía, ¿cachai? Y nos empezamos a mirar por binoculares durante, no sé, meses. No pasaron un tiempo y ya como que sabíamos que nos juntábamos una hora y de repente empezamos a sacar unos cartelitos, así como escritos en un cuaderno universitario, a lápiz, pasta, ¿cachai? Entonces como yo sabía que ella alcanzaba a leerlo con sus binoculares y viceversa, nos escribíamos mensajes, hola, ¿cachai? ¿Cómo estáis? O no sé, a qué hora salí hoy día, no sé. Pero no nos conocíamos, o sea, nunca habíamos hablado, ¿cachai? Hasta que después de un buen rato decidimos, yo ahí como que, no sé, tomé la iniciativa y me acuerdo de haberla invitado, que me diera su teléfono, pasó un tiempo, me dijo que no, y después me dijo ya, bueno, y me escribe su teléfono fijo, obviamente, en un papelito y yo, muy nervioso, recuerdo haberle llamado y de ahí no nos separamos más. Yo me casé con ella, tengo 2 hijos con ella. Un minuto y medio duró el violento remesón que azotó a la región metropolitana, quinta y sexta regiones. El pánico cundió en segundos. Han transcurrido solo minutos desde que se sintió el terremoto. Pocas son las informaciones, sin embargo, que hay hasta este momento, porque todo aún está muy confuso. El terremoto fue el 85. El terremoto yo tenía 9 años. Me acuerdo haber subido y que mi mamá tuvo que hacer fuerza para abrir la puerta porque el televisor, que estaba sobre una mesita que tenía ruedas, estaba en la entrada.
Yo he escuchado mucho de gente que pasó los terremotos acá y que pensaban que las torres iban a chocar entre sí, porque era demasiado cómo se movían. Estaba a la hora del terremoto, día domingo, 7 de la tarde, mi papá, mi mamá y yo en casa. Y empieza el temblor y nada, fue como de un segundo para otro, fue un cambio así radical, de que se movía todo, de que se caía todo, de que se quebraba todo, un sonido estruendoso, muy fuerte. La típica teoría que tenía mi papá y que todos pónganse debajo del dintel de la puerta porque así se lo dije, si se va a caer, esto no se va a caer o esto va a ser lo último que se va a caer. Está en un piso 20, o sea, como que si se caía algo ya daba lo mismo, ¿cachai? Nada, nos pusimos ahí y yo me acuerdo que estábamos en el dintel de la puerta principal, pero mirando hacia el frente. Pero yo veía pasar la torre al frente de un lado hacia el otro, del espacio que tú miras por la ventana, tú verías pasada enteramente para un lado, enteramente para el otro. Tiene una sensación muy loca, que tú te movías para un lado y sentías que el edificio al frente se movía para el lado contrario, que de repente perdías la vista. O sea, lo estabas viendo, de repente no lo veías porque estabas detrás de la ventana. Y de repente aparecía de nuevo. Y eso me aterraba, me daba miedo, dije, esta cosa se va a caer. Y yo me acuerdo que cuando llegamos a la casa están todos los muebles en el centro, como una ruma. Y probablemente que por el movimiento se fueron moviendo, pero estaba todo quebrado. Pero a la estructura no le pasó absolutamente nada. Una eternidad, pero después supimos que había durado algo así como 3 minutos. Y uno pensó, o sea, la fuerza, el sonido, la quebrazón de cosas, uno pensó que había quedado las cosas. Y dije, aquí no quedó nada. Y empezamos a bajar a pie, bien aterrados igual, pues sin luz, bajando los 20 pisos a pie. Y encontrándose con todo el mundo mientras bajando. Y te vas encontrando con los miedos, con la gente. Y encontrarse que todo el mundo, yo diría gente de las 4 torres, instalada o instalándose en el parque. Pues la gente aquí de la Quinta Claudio se fue al parque. Y habían carpa. Y había como un gran gusto. Mucha gente acampando, pasando la noche. Y todos protegiéndose. Venían las réplicas y todos así se abrazaban. Había una cosa muy comunitaria. Mi hijo volvió a subir en la noche. Y durmió en el departamento. Y yo me quedé con mi mamá en el parque. Y pasando los chanchos. Era como que había una sensación de fiesta. Miedo, por supuesto, pero de mucha comunidad. El parque estaba lleno de gente. Y claro, para pasar el miedo, gente que sacaba la guitarra, gente que se instalaba. Entonces, recuerdo que era las 2 de la mañana, nadie iba a dormir. Y estaban todos cantando y todos pasando los chanchos, entre medio de las réplicas, digamos. Se cortó el agua y estuvimos sin agua mucho tiempo y teníamos que ir con bidones a buscar agua donde están los negocios. Se ponía un camión y ahí había que ir a buscar agua todos los días. Y me acuerdo que fueron como unas 2 o 3 semanas, fue mucho tiempo. Pese a toda esa situación impactante que puede ser vivir un terremoto en una torre en el piso 20, no pasó nada. Al día siguiente tú caminabas por la torre, no había ni una sola grieta, siquiera no había nada. Pues yo me acuerdo haber estado viendo Pipiripao día y noche durante 2 meses, weón. Que duró muchísimo. Me acuerdo que daban dibujo animado todo el día. Porque las clases se atrasaron.
Pero después con el tiempo como que empezaron todos a cambiarse. Me acuerdo que nos cambiamos nosotros, después al tiempo se fue otra amiga a vivir a Santiago y así de a poco todos empezaron a ir. Pero yo me sentía muy cómodo acá y yo me acuerdo que de ahí mis viejos empiezan a tener problemas económicos, que a uno cesante, 2 meses después el otro cesante. Yo me quedo viviendo solo con mi mamá y se me pone pesado el tema porque yo estaba terminando la universidad, no me la podían terminar de pagar. A ver, mi papá se fue cuando yo tenía 19. Fue un momento especial porque mi viejo se quedó viviendo acá. O sea, se separaron mis viejos y nosotros nos fuimos con mi mamá. El departamento era de mi papá, pero cuando nos fuimos se arrendó el departamento. Y yo después de un tiempo volví a vivir con mi mujer a ese departamento, ¿cachai? Ya no como mi familia, sino que volví a ocupar el departamento de mi papá, donde solamente pagaba el dividendo, la típica, y vivía con mis hijos y con mi mujer. Y mi separación coincidió cuando yo estaba viviendo ahí. Yo me fui en el 99 con 26, más o menos. Y no podía pagarla, era muy chico, había crisis, estaban cesantes, ¿cachai? Y yo también, yo me pasé 4 años cesante. Y ahí como que se empieza a destrozar el tema. Finalmente, porque yo me fui del departamento, ella se quedó viviendo ahí, ese departamento finalmente se perdió. De hecho, después yo me fui a los 15 y nos fuimos a vivir aquí a una casa que era totalmente lo opuesto. O sea, era un lugar que no conocía ya a tus vecinos y nunca conocí mucha gente y me costó mucho el cambio, no nos queríamos cambiar. Yo empiezo a toparme con mi mamá ya como 2 adultos que viven juntos, que es complicado. Es complicado. Yo siempre volví a la quinta.
Estar en la casa es estar rodeado de cosas, aparatos, sistemas, segmentos, lugares. La casa cambia según la hora del día, la gente que la habita, las situaciones que en ella se construyen. Una casa es un espacio construido a medida de ciertas necesidades, un monumento de la mano, un refugio a la soledad de las masas. Cuando uno está dentro de casa, está rodeado de muros. Cada uno de esos muros rodea la historia de casa. Cada registro es un nuevo bloque. Los tránsitos son variables de acción. Una casa es un verdadero monstruo. Los tejados, las alcantarillas, los entretechos, las zonas sucias también son parte de casa. Una casa no necesita tener buenos recuerdos para estar constituida como casa, ni una familia, ni álbumes de fotografías, ni reuniones de camaradería, solo un habitante que la nombre. Ese hombre, solo, en una casa sola, no necesita de un tiempo compartido, es solo un cuerpo puesto a disposición de paredes y cielos de madera.